de este Weber con respecto a la acción social. Toma estos escritos, ¿no? Con respecto a las aclaraciones del estructural funcionalismo, en el sentido de cómo es el desarrollo de del conocimiento, sobre todo en Estados Unidos. Fue el que llevó de Alemania, ahora sí, el conocimiento de esta social, ahí la implementa en Estados Unidos. ¿Sí? En este sentido también estuvimos platicando mucho de cómo ellos ven o cómo visualizan a las personas, ¿no? El hecho de que las personas de una otra manera, en medida de cómo hacen ese aporte a la sociedad, bueno, se les ve que son personas que suman a la sociedad, a la economía, y que pues también estuvimos platicando con respecto a este Robert King Merton, ¿sí? Que fue discípulo de Talcott Parsons, y bueno, estuvimos haciendo lo que es esta análisis con respecto a cómo llegaban los migrantes de Europa, sobre todo los italianos, y que pues ellos no querían llevar ese proceso de esa estructura social, de ir incrementando en base a cómo vayan aportando a ese conocimiento, de cómo ir aprendiendo, para ir creciendo en la estructura, que de una u otra manera ellos querían brincarse ciertos pasos, ¿no? Y que podían llegar a esta cuestión de la anomia. ¿Sí? Estuvimos viendo estas cuestiones con respecto a la sociedad misma. ¿Se acuerdan de la anomia? La anomia era, para Durkheim, era la ausencia de un marco normativo, pero para Merton era que sí existía el marco normativo, pero que se lo brincaban, ¿no? Se lo brincaban así. Según yo, teníamos que haber visto entonces, voy a hacer un repaso de las diapositivas, de dónde comenzamos y hasta dónde vamos. Y a partir de allí, vamos a ver. Revisemos. Habíamos dado la definición de sociología jurídica y nos íbamos a ir sobre los clásicos que eran Weber, Emil Durkheim y Karl Marx, ¿no? Pero dijimos que íbamos a comenzar no en ese orden, sino que íbamos a comenzar de Marx, después los otros dos, Weber y Durkheim. Empezamos con Marx, vimos los aportes de Marx y vimos que parte de lo que él aportó fue el método, y el método que utilizaba se llama materialismo histórico. El materialismo histórico significa que no podemos separar, desentrañar al hombre de la historia. Y no pudiéndolo desentrañar, entonces tenemos que hacer un análisis histórico de la misma. Además, vimos el aporte de la dialéctica hegeliana. Hay una diferencia de tiempo entre generaciones entre Karl Marx y Hegel. Para Hegel era la tesis, la antítesis para resultar en una síntesis, pero para Marx esto se aplicó en la lucha de clases, que iba a ser la burguesía contra los que no son poseedores de los medios y modos de producción, e iba a surgir el socialismo, ¿no? Posteriormente vimos que la dialéctica es también una confrontación, pero de ideas, ¿no? Y estas ideas podían darse mediante una argumentación. Generalmente hay alguien que se llama 711389, pero no pueden poner, oye, era lo que les estoy diciendo ahorita, acaba de entrar apenas, pero le vamos a dar unos minutos a este compañero para que cambie de su número, asimismo a Manuel Gastelum, pues que esté con nosotros, ¿no? Y a Juan Carlos.
de tal manera que puedan compartir la clase con nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, hay que dejar que el compañero cambie su número y hay que darle ahí unos. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos en que la dialéctica en la enseñanza no es simplemente la lucha de clases, sino tiene que ver con un esquema de presentación de ideas. Así pues, para argumentar, por ejemplo, en la argumentación jurídica, se presenta una idea, se debate esa forma de argumentación y de confrontar estos dos argumentos jurídicos surge una tercera idea, y esa tercera idea tiene que resultar en algo positivo. Eso positivo sería la síntesis, ¿no? Lo que aporta entonces Marx es la dialéctica, que no es natural de él, sino es de Hegel y viene desde los griegos, específicamente de Aristóteles, ¿no? El siglo III antes de Cristo. Donde lo aplica Marx en el ámbito de la sociología, lo aplica en la lucha de clases. Cuando Marx escribe en cada uno de sus libros, inclusive los que escribe en la Internacional Socialista, siempre tiene una leyenda en la primera página. Abren ustedes el libro y en vez de que tenga dedicatorias a mis hijos, a mi esposa, etc., no. Está la frase que dice: proletarios de todo el mundo, uníos, ¿no? O sea, esa era su frase y esa era la nota introductoria para cada una de sus obras. Así que la lucha de clases está relacionada con el momento dialéctico que Marx quiso traer y aplicarlo dentro del ámbito de la sociología. Originalmente vemos a Marx como un economista y posteriormente fue tan trascendente su pensamiento que se mueve no solo hacia la economía, particularmente hacia la economía política, sino también al ámbito de la sociología, del derecho y hasta de la antropología social, porque sus análisis son válidos para interpretarse. El proletariado entonces es estelar, es uno de los sujetos en las relaciones de producción. Marx entonces deja de estar en un sentido clásico como un clásico liberal, como si lo estaban Adam Smith y David Ricardo. Para Adam Smith y para David Ricardo, la riqueza provenía del comercio. Para ellos, la apertura de las fronteras para que las mercancías pudieran transitar libremente en el laissez-faire y laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, era parte de lo que se tenía que hacer para que las naciones se volvieran ricas y también sus habitantes. Pero esto es en un marco liberal, ¿no? El liberalismo cayó en crisis en la década de los 30, primero en Estados Unidos del siglo pasado, 1930, 31, 32, etc., y después en los Estados Unidos, en Europa, parte de el descontento del pueblo alemán que se vertió en el apoyo a Hitler y al partido nazi, fue el hecho de que debido al gran colapso del Big Crash de 1929 en los Estados Unidos, los alemanes se vieron reducidos a la pobreza y Hitler les prometió salir de esa coyuntura y de ese mal momento. Paradójicamente, Hitler sí sacó al mundo de ese letargo, porque cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y esta se desarrolló, resulta que la economía sí se movió, porque las industrias que estaban paralizadas, que estaban
por algunos momentos cerradas, abandonadas, pues se utilizaron para producir bombas, armamento, tanques, aviones, automóviles y los insumos que se deberían de utilizar en la guerra. En otras palabras, Hitler, indirectamente o directamente, causando la Segunda Guerra Mundial, hizo que la industria de la guerra moviera todo lo que ya estaba y que además se desarrollara la tecnología, ¿no? Entonces son de esas paradojas de la humanidad. Posteriormente vimos que el método de Marx, el materialismo histórico, pues era un método de análisis de lo social. Posteriormente pasamos a Max Weber. Max Weber, si alguien de ustedes es experto o pretende serlo en administración pública, por ejemplo, pues la Biblia de la administración pública pues es el libro de Max Weber de Economía y Sociedad, ¿no? Max Weber entonces da sentido al derecho burocrático, da sentido a las estructuras del poder burocrático y de gobierno del Estado. Max Weber define al poder y a la política como poder mismo y al Estado como quien tiene derecho a ejercer legalmente el poder para organizar un Estado, ¿no? Entonces se hace presente que Max Weber ya existía el Estado liberal y ya existía el desarrollo y planteamiento de un Estado burocrático, pero el primero que lo escribió en un libro y lo presentó para los demás es Max Weber. Por lo tanto, Max Weber se hace presente dentro del ámbito de la sociología porque lo encadena al derecho, ¿no? Entonces, es sociología y derecho. Así que Max Weber es uno de los autores que debemos de abordar, principalmente si estamos trabajando si recibimos nuestro cheque por parte del Estado, ¿no? Si cada semana o cada quincena nuestro cheque proviene de las arcas de la hacienda del Estado, pues nosotros formamos parte de la estructura weberiana y se hace necesario que a un nivel de doctorado reconozcamos pues que formamos parte de la estructura, inclusive de la estructura de gobierno montada sobre este ente abstracto que llamamos Estado. Max Weber además aporta a la sociología de la religión, y habíamos dicho que tiene un libro de ello, de sociología de la religión, pero que también esto se incluye en su obra que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y habíamos dado el concepto y definición de la palabra alemana de Beruth y de calling, la llamada, ¿no? Ser un llamamiento, ser llamado. Y esto da un sentido a la sociología del primer mundo y da sentido a la sociología del primer mundo porque exactamente el mundo capitalista se mueve en el mundo protestante. Así es que las transnacionales o las multinacionales son realizadas generalmente antes de que entraran las empresas chinas y japonesas. Los apellidos que estaban en las multinacionales eran apellidos protestantes, ¿no? Como Ford o Walmart o Chevrolet o alguna de estas, pero ahora pues es Toyota y Mitsubishi y otros que ya no tienen que ver con esto, pero esto es por el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos 30 años en estos países. En el mundo liberal clásico, los países de Oriente, China, Japón, Corea, Taiwán, no existían en el marco económico, ¿no? Ha sido hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra de Corea y después Vietnam. En los 70s termina Vietnam y los Estados Unidos abandonan. El Vietcong se adueña de una parte pro-China, pro-soviética y ahora se destaparon hacia el mundo capitalista, pero ya no en el mundo liberal, sino entraron al mundo neoliberal.
La diferencia es que ahora están inmiscuidos con el sistema financiero, ¿no? Como quiera que sea, Weber no abarcó su pensamiento hasta esto que estoy narrando ahorita. Él llegó a ver al capitalismo, el capitalismo de fábrica, el capitalismo industrial, el capitalismo competitivo, pero no el capitalismo inmerso en los sistemas financieros y de comunicaciones y de posmodernidad que existe actualmente. Vimos que Economía y Sociedad, hicimos una referencia de por qué lo teníamos en el Fondo de Cultura Económica en amarillo y ahora está en color blanco, ¿no? Yo tengo los dos, pero prefiero el amarillo, ¿no? Y están del mismo tamaño, pues es el mismo contenido, lo único que cambia es la pasta. Hay dos versiones, uno está en pasta dura y otro está en pasta blanda. Ustedes deben de tener este que está aquí, para que un día de estos den una conferencia en alguna universidad y lo lean, obvio. Y el Capital de Marx también, obvio, el Capital en México lo produce el siglo XXI Editores. No les digo que lo compren porque ya lo tienen, porque lo vieron desde la prepa. Lo tienen ahí, pero yo tuve la fortuna de encontrar las obras completas de Marx en una colección muy interesante, que conformados ya todos los libros formaditos, hacen la cara de Marx, el rostro de Marx en rojo, ¿no? Pero debemos de tener nuestra propia biblioteca. Habíamos dicho que los escritos originales, hoy nosotros lo único que tenemos que hacer es agregar, después de un punto y aparte, si es que queremos sumarles palabras al texto. Pero lo que hacía en aquel tiempo, y no se me había ocurrido a mí, pero me parece que está muy bien, es le agrego el texto, hago las correcciones para no estar transcribiendo y transcribiendo y transcribiendo, sino hacer una versión final única. Cuando vemos los clásicos, casi siempre todos tienen una hoja de agradecimientos en la presentación y después de la introducción, y casi todos los textos clásicos que fueron hechos en imprenta, no digitalmente, casi todos dicen: agradezco a fulano, a fulana, porque me revisó la ortografía y la redacción y me dio ideas acerca de... Así es que es muy importante. Creo que ustedes y yo, a estas alturas, debemos estar considerando dónde vamos a escribir, porque las funciones para que ustedes estén en el posgrado, sí, es que tienen inquietudes, si es que quieren aprender, y es que quieren el grado, y quieren su cédula, sí, esto es cierto. Eso es pragmático, ¿no? O emocional, por una satisfacción que querramos tener. Pero hay dos razones importantes por las que ustedes están en un doctorado. Razón 1, es porque ustedes pretenden dar clases en una universidad. Esa debe ser una de las razones que les mueven para estar tomando un doctorado. Número 2, es porque quieren escribir, y esto pueden empezar con ensayos, los ensayos, vean las convocatorias, hoy o mañana, aunque sea domingo, abran internet y vean las convocatorias en diversas universidades, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico, en España, y estas abren convocatorias para diversos ensayos, y los ensayos se inscriben, entran a un comité de análisis, y entonces si pasan, los incluyen allí. Generalmente los invitan a que participen en los ciclos de conferencias. Antes del COVID, lo que hacían era que ellos les pagaban el hotel a ustedes y las comidas, y ustedes pagaban el boleto de avión, si es que les aceptaban el ensayo. Ese ensayo lo presentaban en una conferencia, en un ciclo de conferencia, y muchas de las veces se hacía un libro con todos los ensayos de todos los que participaban en las conferencias, y estaba bien porque esos textos tenían ISBN, que es un número estandarizado de reconocimiento a nivel mundial, a nivel internacional, para que sin tener todos los datos bibliográficos del libro ustedes lo tengan. Así que en tiempos de COVID me parece que está más fácil el asunto, porque las conferencias son por Zoom. Aquí en CECIJUC acabamos de tener a un ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que participa en la Corte Peruana, en Suprema,
y lo tuvimos el martes pasado y la semana pasada en ese ciclo de conferencias, en el cual creo que ustedes participaron, algunos de ustedes, y fue gratuito. Esto significa que hemos tenido grandes aportes tanto al derecho como a la sociología y a los derechos humanos en esta ocasión, para que podamos interpretar el hecho de que estemos trayendo a nuevos autores. Kimberland estará con nosotros, este autor y tratadista catedrático español ha grabado para CCHUC un ciclo de conferencias. Como ya está entrado en años, tendrá 93, 94 años, dijo que se le dificultaba dar en vivo para la comunidad CCHUC, pero él mismo propuso que su esposa le ayudara a grabar las conferencias. Entonces nos grabó para CCHUC exclusivamente desde España un ciclo de conferencias impresionantes, pero después de este ministro del Perú va a ser la de él. ¿Qué les estoy diciendo? Que ustedes a nivel de doctorado, ustedes ya deben estar vivos para cachar estas opciones. No nada más entonces es que reciban el grado y su cédula, sino que deben de participar en estos eventos. ¿Por qué? Porque posteriormente ustedes van a ser los conferencistas y ustedes estarán vía plataforma, vía Zoom o presencialmente. Siempre rico presencialmente porque uno conoce la cultura de otro país, la comida, la gente, los lugares, y también es algo agradable ir, ¿no? En enero de este año estábamos en Jerusalén, hicimos una visita a la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego fuimos a Jordania, al país de Jordania, y siempre rico, o sea, también es importante hacerlo, pero ustedes tienen mayores opciones. Entonces, la distancia entre ustedes y yo no existe tal distancia. Lo único que tienen que hacer es empezar a escribir su primer artículo o redactar su primer capítulo de libro, y una vez que lo hacemos, empezar a dar los ciclos de conferencias con respecto a esto, y con 1, 2, 3 veces que lo hagamos, las puertas se abren porque empiezan a conocer a gente como ustedes, y luego ustedes los invitan para acá y a ustedes los invitan para allá, y luego llega un investigador a México y ustedes le dan una vuelta por el Zócalo y por los vestigios de los aztecas que están allá, pero cuando ustedes llegan a Machu Picchu, pues también allá les dan un tour. O sea, es un complemento, es importante, ¿no? Recuerdo que la última vez que estuvimos en España, pues pudimos ver todos los edificios que había, que los moros habían dejado, que los árabes habían dejado, y la cultura, ¿no? Fuimos invitados a la Universidad de Sevilla porque tenían el aniversario de unos documentos que tenían en una caja fuerte. Entonces, una caja fuerte gigantesca, y después de 300 años nos iban a sacar, no los habían mostrado a la luz, y nos invitaron a ir a abrir la bóveda y a estar allí para ver los documentos. Entonces, al final, también el hecho de que ustedes sean doctores les va a traer grandes satisfacciones, y que ustedes además compartan sus conocimientos con los demás. O sea, un doctor no puede ser egoísta para quedarse con esto nada más. Ustedes deben de entender que ya sea en esta universidad o en otra, ustedes deben de dar clase. Yo, Sarmiento, doy clases en 2 lugares, en la UNAM, en el posgrado en la UNAM y aquí, pero me siento con mucha satisfacción de estar aquí con ustedes, ¿no? Así. Luego de esto vimos todo el funcionalismo de Max Weber, y vimos que esto era como una especie de teoría de conjuntos. El funcionalismo era reunir a las personas normales con los desviados, pero la teoría de la desviación no será desarrollada en Alemania, sino va a ser desarrollada en conjunto de las doctrinas de Emil Durkheim, pero se las van a llevar las ideas de la Europa continental, que son de Durkheim y de Weber, se las van a llevar a los Estados Unidos, y quien se las va a llevar es Talcott Parsons, ¿no? Parsons se lleva estas ideas, las continúa, y uno de los grandes sociólogos en la historia de la humanidad es
A mí me parece que murió hasta los 70. Déjenme ver si está aquí su biografía. Robert Merton en el 2003, o sea que murió hace poquito, ¿no? Lo vemos bien lejos, su época, 2003, ¿no? Murió en Nueva York en el 23 de febrero 2003 a los 93. Tengo aquí, sí tengo una, pero todas las demás tengo en casa. Y esta es una de las obras principales, ¿no? Teoría y estructura social. A mí me parece, y creo que ustedes deben ser partícipes conmigo de esta idea, que nosotros podríamos comenzar a diseñar nuestra sociedad desde la escuela, la familia, los museos, la cultura, la música. Estaba viendo una película de piratas hace un tiempo en Netflix, y cuando estaba viendo la película, cuando iban en alta mar, de pronto sacaban los violines y empezaban a tocar, y yo decía, bueno, hasta la tripulación podía tocar buena música, aún con los piratas o con los de la Armada Británica. ¿Y por qué esto? Porque la cultura y la música hace a la persona. Entonces, si nosotros estamos lejos de esto, pues es difícil, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan esto aquí en la cabeza, porque los problemas jurídicos, decíamos en la clase anterior, no se resuelven creando normas, sino creando sociedades. Y es ahí donde nosotros tenemos que percibir esto que estamos viendo. Llegamos a Merton, vimos concepto de estructural funcionalismo, y pues tiene que ver con los planes y programas de estudio que se enseñaron al interior de los Estados Unidos, y que cada estado federado realizó un camino propio para la educación de su propio pueblo o de sus propios ciudadanos. Pero el estructural funcionalismo es un derivado de la sociología estadounidense, pero recreada después por psicólogos conductistas. Para esto se utilizó a John Dewey de Way, lo escriben, si lo reconocen, si lo escribo, lo voy a poner, John Dewey, y cuando escribimos el nombre de John Dewey, John Dewey es un estelar dentro del diseño de la sociedad estadounidense, y él crea algo que se llama Escuela Nueva dentro del margen de la Escuela de Chicago, y él empezó a describir un diseño de escuela experimental en los Estados Unidos, en donde se pusiesen a práctica los saberes de los alumnos, y estos realizaran práctica experimentalmente y lo aplicaran a la vida de la sociedad industrial estadounidense. Así es que dentro de la Escuela de Chicago, John Dewey y todos los que seguirían en la segunda camada de estudiosos, a la primera generación de los investigadores de la Escuela de Chicago se les conoce nada más así, los Chicago Boys. Pero a los discípulos de estos, que ya llegaron a los 60s y los 70s, se les conoce como los New Chicago Boys, y son los que hicieron el relevo del estructural funcionalismo hacia una nueva corriente que se llamó interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico estará interpuesto en los Estados Unidos y tendrá como foco de atención la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, y son los que trajeron las luchas, las marchas. Ahora, a partir de allí, ahora cuando hay una protesta en los Estados Unidos, pues toman las calles, revientan vitrinas de negocios, etcétera, etcétera. Esto lo heredaron del interaccionismo simbólico y de las luchas por los derechos civiles de las mujeres, de los homosexuales, de la gente de color, de los pobres, de quienes eran en estadística tenidos como asimetrías, ¿no? Ahora ya no podemos decir
ni siquiera gente de color, ¿no? En Estados Unidos, porque se ha ido modificando ese sentido. Me parece que no ha llegado aquí a México, ¿no? Aquí a México al negro le decimos el negro y al güero le decimos el güero, y ni el güero se enoja y ni el negro tampoco, ¿no? Porque me parece que el concepto de racismo aquí va más hacia lo económico y a lo de cultura, el origen cultural, que al color de piel. Así. Y llegamos a la teoría crítica. Después de todo este recorrido que tuvimos aquí, por fin llegamos a la teoría crítica, ¿no? Acabo de tener una clase de pura teoría crítica con mi grupo anterior, pero con nosotros solamente tenemos que tocar algunos puntos de esto. Anoten la forma en que los voy a evaluar, por favor. Van a hacer un ensayo que enlace a Marx, a Max Weber, a Karl Marx, a Max Weber y a Emil Durkheim como los principales exponentes de la sociología, especialmente de la sociología jurídica. Van a hacerlo poniendo un título, el título que ustedes tengan, la influencia de Marx, fulano, sultano, pónganle un título creativo al ensayo. Abajo del título, pónganlo en tamaño 14, el título, fuente 14. Abajo del título, pero cargado al margen derecho, ponen el nombre de ustedes, con nombre y luego apellidos, no con apellidos y luego nombre, en tamaño 10 cursiva. Al final, en la última letra de su apellido, colocan un asterisco. Ese asterisco les tiene que remitir a una nota a pie de página. En la nota a pie de página pongan del Centro de Estudios Superiores en Ciencias. No se oyó, doctor. Después de que nos dijo que después del asterisco, nota a pie de página, al menos yo no oí. ¿Sería tan amable de repetir? Sí, me pasó lo mismo. Nivel licenciatura o maestría donde estén dando clases en tal institución. ¿Se está oyendo bien? No. Es un signacio. Está Sí, se está fallando oyendo mucho bien. su audio, doctor. Alejandro Domínguez, ¿se está cortando? Sí. Para mí también. Doctor, hay fallas. Desde un principio hay fallas, doctor. Desde que comencé están las fallas. Sí, es correcto. En lo personal apenas me vino la falla. Ah, ok. A mí también. También a mí, después de cuando dijo el asterisco y nota a pie de página, ya dejé yo de escucharlo, doctor. Sí, ok. Sí, yo también. Salió un letrero acá que decía hay inestabilidad en su red de internet, en su comunicación de internet, y por eso me di cuenta. Entonces, empezó a ser intermitente desde el asterisco para acá, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, les voy a repetir con un poco de más fuerza y mejor ritmo. Ponen en tamaño 10 su nombre abajo del título. Al final, en la última letra de su apellido, ponen
un asterisco y este asterisco les remite a una nota a pie de página. Sí. En la nota a pie de página pongan ahí alumnos del doctorado. Ah, no, perdón, iban a poner doctorantes, porque pues, ya tengo en la cabeza que sí se van a doctorar. Y además ustedes también, los primeros que se las tienen que creer son ustedes, ¿eh? O sea, si ustedes no se la creen, no se van a titular. Debo de decirles eso. En otras palabras, debe de entrar aquí, lo más rápido posible, aquí. Pero, si voy a ser doctor, entonces camino como doctor, opino como doctor, escribo como doctor, tengo ortografía como doctor, diserto en una conferencia en una universidad como doctor y tengo artículos en revistas y libros, pues como doctor. O sea, se la tienen que creer y tienen que entender que eso es lo que tienen que hacer. Oiga, doctor, nadie me invita a un ciclo de conferencias en la universidad donde estoy. Pues organízala tú. Nadie me invita a que haga un libro, pues hazlo tú. O sea, llegaron a la cima de la cadena alimenticia. Y arriba, hasta arriba de esa pirámide están ustedes. Entonces ya no hay a quien preguntarle. Ya es entre ustedes y Dios nada más la relación. ¿Sale? Por lo tanto, ustedes están para instruir a los demás, no que los demás los instruyan a ustedes. O sea, ya llegaron hasta acá arriba. Ahora, ustedes compraron un zapato del 8, pero calzan del 4. La solución no está en recortar el zapato, sino que la pata intelectual me crezca para que yo dé el tamaño del número 8. O sea, de aquí en adelante ustedes van en una carrera intelectual contra ustedes mismos, porque van a tener que cambiar sus amigos, bueno, no cambiar, mantener a los que tenían, pero ganar otros amigos, ¿sale? Van a tener nuevos textos, nuevos libros, nuevas clases, ya van a buscar dónde dar clases en una universidad. Si ya daban clases a nivel de licenciatura, ahora van a buscar dar de maestría, van a buscar escribir aunque sea en una gaceta, en un periódico, van a dar entrevistas en la radio, en la televisión. Si todavía se les hace difícil escribir un libro, aunque sea el capítulo de un libro, entre varios de ustedes, pero ya eso ya debe estar programado en la mente. Aunque no lo volvamos a tocar, esto ya debe estar programado en la mente de ustedes. Así. Hasta aquí tenemos preguntas antes de que comencemos con la teoría crítica. Preguntas van a ser, ¿cuántas cuartillas van a ser del ensayo? Ni tienen preguntas y todos ni saben cuántas. Pregunten. Entre 5 y 6 cuartillas. La letra que van a usar es letra Arial tamaño 12. Va a ser 1.5 de interlineado. Los márgenes van a ser 2.5 arriba, centímetros, 2.5 centímetros arriba, 2.5 abajo, 3 izquierda, 3 derecha. No necesitan meter notas a pie de página ni citas, porque como un ensayo es libre, son las consideraciones que ustedes tengan. Ustedes tienen que empezar a hacer una especie de fuente del conocimiento. ¿Les dije el interlineado 1.5? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa es la forma de evaluar. Así. Doctor, ¿tenemos una fecha o una hora límite para su entrega? Miren, lo voy a escribir ahorita aquí a qué dirección y la fecha. Va a ser el 15 de agosto.
A ver, voy a poner aquí mi correo electrónico, ¿sale? Va. El día 15. A las 10, a las 22 horas, que es a la hora que me duermo. Llego, ya saben, llego a azotar, ¿no? Aunque uno no haga nada, doy clases y sale, cuando termino de dar una clase, es como si me apalearon, termino, es como, y si uno da la clase presencial es peor, es como si te roban la energía. Así me roban la energía, pero vía electrónica, ¿no? Y tarda más en fugarse la energía. 15 de agosto a las 22 horas. elidedi@hotmail, este es con minúscula, ¿eh? Ahí está, hotmail.com. ¿Cuántas cuartillas? 5 cuartillas. De 5 a 6 cuartillas. Ahí está. ¿Ya le sacaron foto o lo anotaron? ¿Ya? Sí. Anotado. Perfecto, dejen subir este aquí y este acá y este ahí está. Ya está, ¿sale? Bien, vamos a comenzar con teoría Doctor, una crítica. pregunta. Sí, La parte de abajo donde va el asterisco solamente va a decir doctorantes. no, pues va a decir doctorante y maestro en tal universidad, conferencista de escala internacional en diversas universidades y todo lo que ustedes sean. Okay. Dicen, y yo estoy consciente de eso, que hay que disminuir el ego. Hay que luchar contra el ego, pero con ustedes es al revés, tienen que inflarles el globito para que se la crean. Entonces, para alguien que es ya doctor, le digo, pues bájale, cabrón, pues ya estuvo, ¿no? Pero con ustedes no, con ustedes es preciosuras. Sí van a alcanzar a ser doctores y lo van a lograr, y sí van a escribir, y sí van a dar clases en la universidad, y sí, o sea, con ustedes es al revés, voy, tengo que inflar ese globo porque se la tienen que creer. Acuérdense que si no se la creen, no lo van a hacer. Entonces sí nos la tenemos que creer, sí, sí. Cuando escribí el primer libro, iba a dar una materia que se llama metodología de la investigación. Y me acuerdo que a veces mi esposa me llevaba y me dejaba en la puerta de la universidad. Estaba ya por Cecijú, que estaba ya en una casona que se rentaba allí por el metro, por la glorieta de Insurgentes. Y como mi esposa me está oyendo ahorita aquí en esta clase, porque está tomando la clase, sabe que es cierto, ¿no? Y entonces recuerdo que la primer clase que iba a dar era de metodología de la investigación. Y entonces dije, pues voy a hacer mis apuntes acerca de esto, saqué mis apuntes, armé todo, y cuando ya terminé el curso y ya pasaron los alumnos y ya pasaron, etcétera, etcétera, dije, pues si tengo todos los apuntes y si tengo todas las ideas aquí en la cabeza, pues ¿por qué no hago un libro de metodología de la investigación? Y ahora tengo un libro, ¿dónde estará mi libro de metodología de la investigación? Y ahora tengo perdido un libro de metodología de la investigación, y ni lo van a creer ustedes, pero tenemos más de 70,000 volúmenes vendidos de ese libro. Ya saben, todos tienen el libro, menos el autor, ¿no? Menos el autor del libro. Ah, sí, aquí está. Ya no llego. Entonces, este fue el primer libro que se me ocurrió escribir. 70,000 volúmenes vendidos de este libro. Después hice este, que está aquí. Esas son mis sobrinas, que se ponieron mis sobrinas ahí en el primer libro. Y luego, bueno, pues ya después otros y otros y otros y otros, ¿no? Pero el chiste es que hagan el primerito. Si hacen el primerito, ya brincaron así. Después, obvio, los van a invitar a dar conferencias.
Si no los invitan, ustedes organicen las conferencias, los coloquios, ustedes los organizan. Como ya están en la cima de la pirámide, ya va a ser difícil que alguien los invite o les diga o algo. Los que van a ser generadores de actividades y de conocimiento son ustedes. Así es que no tienen vuelta de hoja. Un licenciado le pregunta al maestro, el maestro le pregunta a un doctor, pero el doctor pues ya no le pregunta a nadie. O sea, ya se acabó, ustedes están hasta arriba. Entonces ustedes tienen que organizar y dar causa a todos los demás chiquitos que vienen abajo de ustedes. Así. Pero ustedes lo tienen que creer. Cuando terminen, lo primero que tienen que hacer es tramitar su certificado total de estudios. Ese va a ser el primer documento oficial que van a tener. Y luego ya todo lo demás. Pero tiene que ser, su mente tiene que estar activa sobre eso. Y cuando ya tengan este doctorado, pues hagan otra maestría y otro doctorado y otra especialidad y otro. O sea, esto nunca se va a acabar. Nunca. Porque como sabemos bien poquito todos y el conocimiento es tan gigantesco, pues yo sé que siempre vamos a saber muy poquito, pero es muy satisfactorio que vayamos despertando en este asunto. Entonces ya tenemos la fecha y tenemos la forma en que les voy a evaluar, ¿cierto? Otra pregunta hasta aquí. Rodrigo. Profesor, Sí. nada más de forma, el nombre y logo van del lado derecho, primero el logo. El nombre y logo, como una portada, ¿estás diciendo? No, de lo que nos dijo. Dijo que abajo del título pusiéramos nombre y apellido solamente, entonces. Sí, es un ensayo. Ustedes vayan, busquen un ensayo de ciencias jurídicas. Abran ahí, ensayo, ciencias jurídicas de la UNAM. Y vean cómo está hecho el ensayo. Y cómo está hecho ese, así hacen ustedes. Así. Muchas gracias. Trae, abajo de, es que faltan algunos datos. Abajo del nombre de ustedes viene un abstract de unos 12 renglones. Es un resumen, pero en inglés. Siempre para participar en alguna universidad, siempre el abstract en inglés. Y después del abstract viene la traducción al español de ese mismo abstract, pero ahora se llama resumen. Es más, lo que voy a hacer ahorita es que voy a buscar un ensayo después del receso y se los muestro para que más o menos les saquen una foto y lo tengan. Y luego ya vemos la teoría crítica. ¿Sale? Así. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, a la 1 es el receso, faltan 6 minutos. Lo que voy a hacer es, lo que pasa es que yo ya di una clase antes, entonces ya vengo más cansado, ustedes están fresquecitos que acaban de entrar. Entonces voy a dar el receso, busco el ejemplo del ensayo, se los pongo y luego vemos el desarrollo de nuestro último tema, que es la teoría crítica. ¿Sale? Entonces, 10 minutos, a la 1:05 nos vemos aquí, a la 1 de la tarde con 5 minutos, en lo que busco el ensayo, 1:05. No salgan, nomás apaguen la pantalla, pero no se vayan, porque si no los dan de baja el